Bueno, gracias por haberse quedado. Me complace presentar a una amiga, compañera, Isabel, traída desde México, que nos va a hablar de Yanela Rat, a rapidly evolving banking malware family with Latin style. Así que gracias, Isa. Okay. Hola, bienvenidos todos. Gracias. Bienvenidos, gracias por venir a esta presentación. Gracias, Gaby. Y pues justamente un segundito a que la proyección funcione. O no, tal vez. A ver. Ahora sí. Es que tenía que venir Gaby al escenario para que funcionara. Gracias, Gaby. Ahora sí, bienvenidos todos, muchas gracias. Justamente en esta presentación vamos a hablar de Yanela Rat y esta familia que, bueno, ha sido parte de varios ataques específicamente en Latinoamérica. Y bueno, vamos a hablar de cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando estas cadenas de infección, y de eso va esta presentación. Antes de iniciar, me quiero presentar y quisiera que la imagen, muchas gracias, regresara, ¿o no? Ok. Mucho gusto, soy María Isabel Manjarres, soy Security Researcher en el equipo GREAT de Investigación y Análisis Global de Kaspersky. Estoy basada en México y hago mucha investigación de inteligencia de amenazas, específicamente bueno, en México y en la región de Latinoamérica. Y pues esta investigación lleva ya algunos años, de hecho, que llevamos traqueando esta amenaza, este malware en específico, y bueno, hemos podido hacer este compare entre cadenas de infección, diferentes versiones, inclusive versiones específicas por país. Y aquí hay una pequeña agenda de, bueno, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a iniciar con esta bienvenida, porque seguramente habrán escuchado ya de otros troyanos bancarios en Latinoamérica, entonces le damos la bienvenida a este nuevo troyano bancario. Campañas recientes, también un poco de campañas antiguas, actualizaciones de esta cadenita, de esta infección y diferentes archivos que ha ido utilizando. Diferentes versiones, qué características tiene, infraestructura, quiénes son sus víctimas y al final una conclusión. Les presento a Yanela Rat. Yanela, la palabra Yanela en portugués quiere decir ventana, y esto tiene mucho sentido porque justamente este malware utiliza un método muy peculiar de extracción de títulos de ventanas que informa al Command and Control. Y si es interesante para el atacante, ejecuta diferentes acciones. Es una variante de VxRat, hay campañas desde el 2023. Tiene una cadena de infección con múltiples etapas, es un verdadero dolor de cabeza, pero aquí vamos a ver un súper resumen de cómo está esto separado, identificado. Hay diferentes señuelos, suplantando facturas, suplantando manuales y diferentes versiones. Esto se ha ido actualizando y claro, versiones específicas por país. Entonces, vamos a ver un poco de background. De hecho, el primer reporte salió en agosto de 2023, lo publicó Scaler y nos dio un poco de información, un poco de luz para poder iniciar con toda esta investigación. ¿Qué nos dijo este reporte? Entendimos que Yanela Rat pues, ha mantenido como objetivo usuarios de fintech en Latinoamérica. Utiliza la técnica de DDL sideloading, tiene una infraestructura de Command and Control dinámica, cambia conforme pasa el tiempo, de hecho, el dominio de Command and Control que utiliza, basado en fechas específicas, basado en el día de la semana, etcétera. Y el desarrollador probablemente es una persona de habla portuguesa. Hay muchas pistas dentro del código que nos han indicado esto y pues la forma de comportarse del malware también nos ha dado esta pista. Ahí vemos un diagramita en donde podemos ver la cadena de infección inicial. Para empezar, no sabemos de dónde viene un archivo zip. De ahí parte todo, de un archivo zip que entrega un Visual Basic, un archivo batch, que es como su auxiliar, digamos, se conecta a un website malicioso, baja otro archivo zip
y entonces entrega un archivo exe y una DLL que es Yanela-RAT. Esa es la cadena de infección básica. De ahí empezamos. Y bueno, a partir de este reporte de agosto de 2023, inicia esta investigación, arranca toda esta línea del tiempo. Y solo para ubicarnos, aquí está justamente la línea del tiempo. Entonces, iniciamos en 2023 con el reporte que acabamos de mencionar, seguido de una versión específica atacando a México, que se llamó God Level, en marzo de 2024. Y luego encontramos múltiples versiones atacando Brasil. Esta fue una campaña bastante grande, pero todas enfocadas en Brasil, en mayo de 2024. Después, la cadena de infección de Yanela-RAT hizo una mutación en donde ahí mismo, junto con el malware, entregaba también extensiones maliciosas como parte de la cadena de infección. Esto fue en julio de 2025. Y finalmente la versión 33, que está todavía activa y que la campaña está sucediendo ahorita, también está atacando Brasil específicamente, pero ha habido una mutación de esta última campaña que también indica que está extendiéndose a otros países. Y bueno, ¿cómo inicia toda esta cadena de infección? Les mencioné unos señuelos como estos, que entonces te llega el mail de una factura en la que tienes que descargar un PDF, diferentes señuelos, pero esta es la base, todos muy similares, pero la típica factura nos llega y entonces descargas el PDF. Pero también, por ejemplo, en la versión enfocada a México, encontrábamos ya suplantando sí facturas, pero de servicios específicos como de servicios básicos, luz, agua, cosas que la gente sí o sí iba a caer porque además lo usa todos los días. Entonces, esa fue una variante muy específica de un país muy específico. Y pues lo hemos visto también suplantando manuales de bancos, específicamente de bancas en línea, de cómo utilizar los servicios de banca en línea para el usuario final, para el usuario normal. Y después, cuando esta campaña mutó, a la hora de poder repartir estas extensiones de navegadores, vimos que la descarga venía de diferentes repositorios, como estos. Estos son numerosos repositorios que ya estaban listos y solamente estaban destinados a descargar Yanela-RAT. Entonces ya tenemos diferentes pistas para poder ir armando esta cadena de infección y entonces ya borramos ese signo de interrogación que veíamos al principio de la cadena de infección. Y así hemos ido armando esta cadenita. Les estoy dando así datos y al final vamos a armar juntos esta cadena. En general hemos visto archivos como estos, que son los principales actores de la cadena de infección. Emails de phishing, algunos sitios maliciosos, bueno, inclusive no sabíamos de dónde venían, y todo eso nos lleva a un archivo zip, un archivo comprimido que descarga. Al inicio vimos archivos Visual Basic, vimos archivos batch, pero también hemos visto MSI, JavaScript, bueno, más batch. Es que la cantidad de batch es impresionante. También TXT, más archivos comprimidos que llevan a otros MSI y luego llevan más archivos comprimidos. Y así como les estoy contando la historia, de verdad que así son las cadenas de infección. Vas y regresas y es un verdadero dolor de cabeza. E inclusive hemos visto archivos JSON que descargan más archivos TXT. Es toda una vuelta de multietapas que al final nos lleva a la descarga del archivo zip y finalmente nos lleva al archivo, bueno, al exe y a la DLL para hacer el side loading. Y como se ve más o menos el mapeo de todas estas cadenas de infección que hemos visto, pues así. Por eso les mencionaba que era un verdadero dolor de cabeza tratar de mapear uno con otro. Esas son la mayoría de las campañas que hemos visto sobrepuesta una con la otra. Y al final todo se concentra en el final del archivo comprimido y luego Yanela-RAT en esta técnica de DDL sideloading. Entonces, si vemos esto en una secuencia, podemos ver cómo va evolucionando la cadena de infección. Esto está muy relacionado con la línea del tiempo que vimos al inicio. Entonces, allá arribita
a la izquierda, está la cadena de infección que ya vimos, fue el mismo diagrama, pero después la evolución de la campaña enfocada a México, después la campaña enfocada a Brasil, y así hemos seguido. Y como podrán ver, así podemos identificar cómo se fue adoptando, por ejemplo, el MSI y el JavaScript. Y entonces esto ha ido mutando, pero al final es exactamente lo mismo para entregar este malware de esta misma manera, DDL sideloading. Y entonces así hemos ido haciendo este tracking de la cadena de infección, e inclusive hemos visto cómo esto ha mutado para llegar a países específicos. ¿Qué hacen estos archivos auxiliares? Todos estos actores en esta gran escena. Por ejemplo, aquí tenemos lo que hacen, ya sea Visual Basic o ya sea en JavaScript, toda esta cadenita de infección. La tarea principal de estos dos archivos ha sido la descarga y la ejecución de diferentes archivos en la cadena y establecer persistencia. Ahí está la descripción paso a paso, y si ustedes la leen está un poco rebuscada, así como el mismo diagrama. Pero lo principal son los 3 puntos que está ahí arriba: descargar, ejecutar y establecer persistencia. Y todos estos tienen una ofuscación bastante básica, mucho replace, y es nada más quererle dar dolor de cabeza al analista. Pero bueno, nosotros tenemos la paciencia suficiente para hacer este tracking, y entonces esto escribe las instrucciones para poder pasar a la siguiente etapa. Y al final llegamos, la misma historia, al ejecutable legítimo con la DDL que hace el sideloading. Pero también estos archivos se actualizan. Este punto es bastante importante porque se actualizan constantemente, y hay un punto en el que, si recuerdan, pasamos por un sitio web. Ahí es en donde se actualizan constantemente. Entonces, estos archivos auxiliares, aunque nos dan mucho dolor de cabeza, son bastante esenciales para poder hacer el tracking y para poder saber cómo continúa esta evolución y esta campaña. La cantidad de versiones de malware que hemos encontrado es bastante grande. Ahí están las principales. No necesariamente van en serie, no necesariamente, pues sí, van secuenciales. Hay algunas con número, hay algunas con letras. GoldLevel es un nombre totalmente distinto. Y hemos encontrado las DLLs con diferentes nombres, y también los archivos .exe con diferentes nombres, principalmente suplantando aplicaciones legítimas y poder hacer esa técnica. Estos son los principales nombres que hemos encontrado, las principales versiones que hemos encontrado y que nos han dado pie al tracking. ¿Cómo funciona YANELARAT? ¿Qué hay dentro de YANELARAT? Esto es justamente el core de la presentación. Les mencionaba que utiliza ofuscación de código. Ya aquí ya estamos hablando dentro de la DLL, y aquí ya vamos a destripar la DLL. Utiliza ofuscación, pues sí, digamos básica, pero con herramientas que están disponibles para cualquiera, GitHub, y entonces hace esta ofuscación principalmente con IaaS Obfuscator y ConfuserX, y utiliza este método de Control Flow Flattening, que es una verdadera lata porque divide todo en secciones y entonces pone switch cases, y bueno, hay que hacer un limpiado de todo el código. Y esto se ve como en la primera y como en la segunda imagen. También utiliza este cambio de variables para hacer la ofuscación muchísimo más terrible y pues ampliar el dolor de cabeza para el analista. También todos los strings dentro de YANELARAT están cifrados. Tiene el mismo, ahí sí, todos los algoritmos de cifrado se han repetido constante en las versiones, y primero pasan por base 64 y se le suma un RIGANEL AES con la misma llave. Esa llave sí se ha mantenido para todas las versiones, pero es constante el uso de este cifrado en los strings. Para hacer el cálculo de la llave se calcula el MD5 de un valor específico que es también se mantiene por todas las versiones, menos en algunas específicas de algunos países. Aquí sí hay un cambio y aquí sí se ve
algún tipo de variación dentro de este valor de MD5. Y bueno, el IV generado para poder hacer el cifrado son los primeros 16 bytes de cada string. Y aquí pues sí varía y es fácil hacer un script en donde tú ya puedes hacer el descifrado de los strings y por lo menos tener una pista bastante amplia de qué strings tienes y inclusive puedes saber qué instituciones financieras está targeteando. Y bueno, todo el malware empieza con una función de orquestación que inicializa el malware, registra a la víctima, bueno, jala primero información básica de la víctima y luego la registra con el command and control y al final manda un beacon esperando comandos del atacante para poder seguir con acciones específicas de acuerdo al comando recibido. ¿Cómo qué información recolecta? Básica como sistema operativo, nivel de privilegio actual, nombre de equipo, país, código de país, región, en algunas versiones incluso ciudad, nombre de usuario, IP, el tiempo transcurrido entre que el usuario inició el sistema y también el tiempo transcurrido entre que el usuario tuvo interacción con el sistema. Esta es la información básica, no toda la reporta a la hora de registrar la víctima. Esta es toda la información que recolecta en general. Pero a la hora de hacer el registro con el command and control, el registro inicial, manda cosas específicas como sistema operativo, nombre del equipo y país. Y al lado viene la versión del malware y algún identificador. Registro de una nueva víctima, justo lo que les mencionaba. Este es un buen ejemplo de una de las primeras versiones en donde vemos la versión del malware. Ven aquí en el recuadro de arribita, el privilegio actual, el país, el código del país, la ciudad y un image index. Ese es un identificador diferente. Pero todo esto lo manda con comandos como, si ven en el recuadro de aquel lado, OP igual a sistema operativo. Y luego nombre de la máquina. Y luego versión del malware. Entonces todo esto se hace toda una cadena que reporta al command and control. Esto ha ido cambiando entre versiones. Esto lo hemos visto con letras mayúsculas, con letras minúsculas, a veces más, a veces menos parámetros. Todo esto para reportar al atacante. Y junto con este reporte, chequea la ejecución de core.exe, que core.exe hace referencia a Warsaw, que es o también Topaz o FD, que es un sistema utilizado en Brasil para antifraude. Esto lo hemos visto principalmente, bueno, exclusivamente en las versiones de Brasil, pero a esto también nos ha dado esta pista para poder hacer el tracking y un poco la atribución de estas campañas. Y esto sí se ha mantenido en todas las versiones. ¿Qué más hace Janela Rat? Les comentaba que monitorea la inactividad del usuario. Si transcurre mucho tiempo entre que el usuario hizo algún movimiento, reporta el command and control en portugués, si está o si ya regresó el usuario, tal cual. Y si el tiempo pasa o no de 10 minutos de inactividad, porque el malware tiene esta capacidad de inclusive quedarse inactivo e inclusive borrarse. ¿Cómo funciona este método peculiar de extracción de ventanas? Lo que hace es que busca con diferentes listas de títulos de interés, dependiendo del país, dentro del equipo infectado. Muchas veces esta lista ya viene embebida en el código. Esta lista la recupera del command and control. O la hemos encontrado que la baja también de diferentes repositorios como GitHub. Entonces, constantemente busca esta lista con este formato separado con pipes, en donde viene una instrucción, off, siempre es el mismo patrón. La palabra now, y luego el dominio de command and control, o el puerto, y después los bancos que busca. Y esto siempre se mantiene en las diferentes versiones, pero sí cambia constantemente hacia las versiones que están enfocadas a un país.
modalidades de funcionamiento. El malware recibe diferentes comandos y puede funcionar con diferentes modes de acuerdo a lo que reciba. Y puede generar diferentes actividades, como desde apagar el equipo hasta mostrar diferentes ventanas de mensaje falso para que el usuario crea que está pasando algo y tras bambalinas se robe la información. Puede inclusive enviar también correo electrónico, crear archivos específicos. Estos archivos auxiliares que mencionamos al principio pueden ser creados en el momento para poder continuar con la cadena de infección. Entonces, el tracking de la cadena de infección buscándolos en el Command and Control, ahí ya no es posible. Borrado de archivos específicos, igual, así como los crea, los borra. Monitorea la actividad del teclado para conocer la actividad o inactividad del usuario. Simula la actividad del teclado y del mouse. Y bueno, puede ponerse en modo sleep por diferente tiempo. Justo lo que mencionábamos, ¿cómo hace el monitoreo del movimiento del mouse? Hace un tracking específicamente del left click y da la posición XY del mouse y busca un double click. Todo esto lo va a reportar al Command and Control después. Este proceso es bastante similar y se ha visto en diferentes versiones, pero ha habido diferentes variaciones en donde inclusive se incluye los 2 botones del mouse, en donde se incluye otras 2 coordenadas, tal vez. Entonces, sí ha habido variaciones, pero este es el core de cómo se hace este monitoreo del mouse. Screenshots también tiene la habilidad de capturar la pantalla del usuario en una versión amplificada, pero también la pantalla completa, ya sea en formato JPG o en formato PNG. En algunas versiones el formato es solo JPG, pero en otras se mantiene simplemente el screenshot de la pantalla completa. Esto también ha tenido una pequeña variación, pero depende igual de la versión. ¿Cómo se muestran las ventanas de mensaje? Casualmente, las ventanas de mensaje tienen 2 versiones de texto, tanto en portugués como en español. Entonces, no en todas las versiones, pero en las últimas encontramos esta diferencia y simulando actividades de actualización de Windows o que no apagues el equipo porque está haciendo algo atrás, lo que está haciendo es reportando tu información al Command and Control. Y se ve de esa manera la forma que lo ejecuta. Ay. Y justamente una vez que mostró este mensaje falso, al usuario le reporta al atacante que ya lo mostró. Entonces, constantemente le estamos indicando al atacante que el malware está funcionando correctamente y que la tarea indicada se realizó. Bueno, ¿y qué hacen todos estos archivos auxiliares? Porque son bastantes. Tiene, sí, principalmente la tarea de establecer persistencia usando llaves de registro. Las llaves de registro son el principal método que utiliza, pero también hace esta recolección de contactos dentro de Outlook para luego enviar correos maliciosos o inclusive enviar correos hacia el Command and Control. Y tiene la habilidad de hacer un bloqueo de ventanas específicas. Varios de estos archivos auxiliares tienen esta información muy similar a la información de los bancos que estamos traqueando, mismo formato, ahorita vamos a ver en un slide, pero son las ventanas que no queremos que abras. Y tiene nombres específicos como cómo desbloquear la compu, cómo arreglar este tipo de problema. Nombres muy específicos, inclusive de error. Este error no ha funcionado. Y así se ve más o menos este tipo de archivos auxiliares. Este es un ejemplo de una de las cadenas del 2024, de mayo de 2024 para ser específicos, en donde justamente hace este envío de correos de Outlook. Bueno, la recolección de contactos y un envío de
de correos, un envío de un archivo que genera con todos estos contactos que recolecta y se los manda al atacante con el Command and Control. Y lo que les contaba es que tiene la habilidad de bloquear estas ventanas específicas por título. Normalmente estos archivos son muy descriptivos con estos nombres como blog.blk o diferentes variantes de este mismo nombre, pero es bastante descriptivo, no se esfuerzan en esconderlo de esta manera. Y pues justamente el fin último es evitar el bloqueo de esto, y al coincidir con alguno de esta lista, busca cerrar la ventana inmediatamente, no deja que el usuario lo vea. Muestra al usuario un mensaje de error falso y nuevamente le indica al atacante que esto fue ejecutado. Se ve igual, como les mencionaba, es el mismo formato, pero aquí no tenemos Command and Control y no tenemos puerto. Simplemente vienen todos los títulos de interés que queremos bloquear. Y estas listas se actualizan constantemente. Esto va muy ad hoc con la cantidad de mensajes falsos que le mostramos al usuario y por eso se actualiza constantemente también. ¿Cómo trabaja la comunicación de Command and Control? Utiliza diferentes listas de dominios y les mencionaba al principio que esto era dinámico. Entonces, dependiendo del día del mes, dependiendo del día de la semana, también lo hemos visto, pero principalmente del día del mes, utiliza un dominio. Y lo que hace es que hace paquetes específicos para enviar al C2 con esta información que ya se recolectó, ya sea del screenshot, ya sea del mouse, ya sea la actividad que monitoreó, todo esto le reporta al Command and Control, cifrado con RC4 y dentro de un archivo zip en general, con un algoritmo personalizado de LC4. Los paquetes contienen todas estas capacidades que ya recorrimos, ya sea mouse, notificación de ventanas mostradas, etcétera. Ahí lo podemos ver en el codiguito que está ahí, pero los paquetes se ven de esta manera. Así se ve, por ejemplo, la información del screenshot y cómo se le envía todo este paquete al Command and Control. Este es un ejemplo bastante claro. Y lo hemos visto con diferentes tipos de información. Todo esto con estas tareas específicas basadas en los comandos que recibe del atacante. ¿Qué podemos decir de la infraestructura? De la infraestructura podemos decir que hay servicios de DNS dinámico, también muchos proveedores de infraestructura en la nube, y estos han sido los dos principales que hemos visto en estas campañas, pero constantemente se ha ido actualizando, a pesar de que siempre utiliza estos proveedores, por ejemplo, de infraestructura en la nube, constantemente tenemos nuevos Command and Control. Y es posible hacer una extracción de todos estos y poder anticiparnos a saber cuáles son. ¿Quiénes son las víctimas principales de este tipo de campañas? Hemos visto que todo esto está enfocado a usuarios de instituciones financieras. Las principales víctimas son Brasil y México, pero también hemos visto dentro del código que esto está enfocado a Chile, Argentina, Perú, Colombia, bueno, México ya lo mencionamos, pero inclusive parte de la victimología nos ha mostrado que este malware ha llegado a Rusia, China y Egipto. Entonces es probable que así como ya se adaptó a Latinoamérica, se pueda extender a otras regiones. Y pues ya lo hemos visto en diferentes países de esta región. Y me fui muy rápido, pero ¿qué hemos aprendido de todo esto? Que tenemos numerosas versiones del malware en existencia, que hay versiones específicas por cada país. Ahorita está sobre Latinoamérica, pero podemos esperar que se extienda porque ya lo vimos, por ejemplo, en Rusia y en China. El código del malware y la cadena de infección está en constante evolución y este tracking ya nos ayudó a ver cómo evoluciona. Entonces podemos saber qué viene después y entonces ya sabemos qué tipo de archivos utiliza para poder anticiparnos. Hay una mezcla de código entre versiones, sí. Hay una reutilización de código bastante grande, sí. Entonces todo esto lo podemos utilizar para podernos anticipar al ataque. Y pues está esta implementación de nuevas técnicas como la entrega de extensiones en navegadores dentro de la misma cadena de infección.
en donde, por ejemplo, esta parte viene a la hora de entregar un Visual Basic, ahí mismo viene la extensión. Esto ha sido muy particular y no se ha visto en todas las campañas, por eso casi no se menciona, pero sí ha pasado y todavía está ongoing. El desarrollador probablemente es una persona de habla portuguesa, eso se estableció desde el principio, pero como habrán visto todas estas pistas, nos han dado pie a confirmar esta teoría. Entonces también podemos adelantarnos a que el desarrollador probablemente viene de Brasil. Y queda mucho tiempo para preguntas, así que eso es todo. Hola. Hola. Muy buena la presentación. Dos preguntas. La primera, no me quedó claro en qué parte está el archivo de configuración o donde se pueden llegar a ver las entidades afectadas, ¿no?, por el malware, donde normalmente este tipo de bichos tienen en algún momento un config file donde te dice las entidades afectadas, porque están los países, pero hay una parte. Y la segunda consulta es si sabes si inyecta código en el browser también, porque ¿qué es lo que roba este malware, ¿no? ¿Qué información roba? Además de todo lo que se muestra, porque hoy en día muchas de las entidades financieras en la región utilizan token virtual, por ejemplo, y normalmente estos malware inyectan algún tipo de código en el navegador y además de robarte por keylogger el usuario y contraseña, claro, te suele pedir otro tipo de información para hacérsela. Claro, la parte del archivo de configuración puede ser que lo descargue del Command and Control, que es, bueno, no es tal cual un archivo de configuración porque es el archivo de los targets de los bancos, ¿no? Entonces, ya sea que lo baje del navegador, ya sea que venga embebido dentro de la DDL, o también lo hemos visto que lo genere on the fly descifrando strings. O sea, ya vienen cifrados, los descifra, los escribe en un TXT y de ahí los jala. Esa, pues, contestando la primera pregunta. Y la segunda pregunta, instala el browser extension, principalmente para estos browsers Chromium, ya sea Edge, ya sea Chrome. Y lo que hace es que igual monitorea la actividad del usuario buscando usuario y contraseña y te muestra unos mensajes falsos, misma funcionalidad, y lo que busca principalmente son credenciales y principalmente también, o sea, usuario, contraseña y tarjetas de crédito, por lo mismo de troyano bancario. ¿Había otra pregunta? Bueno, tengo yo el micro. Tengo una pregunta ahí. Hablaba sobre el tema del código de ofuscación, que fue un poco sencillo. ¿Qué ofuscación tú recomiendas o que se pueda hacer un poco más complejo el desofuscamiento? Pues, o sea, la desofuscación no fue tan sencilla. O sea, ofuscarlo es sencillo porque ya la herramienta ya está hecha. Y hay también muchas herramientas ya hechas para desofuscar este tipo de herramientas ya listas. Cosa que podría recomendar para ofuscar, combinar herramientas. No sos una actora maliciosa, por eso no, yo no recomiendo nada, Pues yo combinaría herramientas, híjole, no sé. Yo recomiendo que no ofusques nada, que me lo mandes en código claro y que le pongas tu nombre para saber quién eres. Eso recomiendo. Hola. Mira, te quería hacer una consulta porque me dio curiosidad sobre la infraestructura. Si bien, bueno, el DNS dinámico es bastante común, sí, pero de la infraestructura, ¿qué saben? ¿Utilizaba servidores también robados o utilizaba proveedores anónimos? Eso me dio curiosidad. Principalmente, bueno, proveedores anónimos, gracias, sí, anónimos por llamarle así, y los registra con nombres falsos. No tan falsos y no tan creativos. Eso es lo que sabemos hasta el momento. ¿Otra pregunta? ¿Qué tan probable es que las distintas campañas que han visto sea un mismo actor o sean distintos actores distribuidos trabajando sobre un mismo malware? Buena pregunta. Pues pareciera
que estamos hablando del mismo actor, pero claro que el proceso de atribución es todo un proceso, lleva bastante tiempo, lleva bastante investigación y no es tan sencillo. Entonces no es una respuesta que pueda dar en este instante de yo creo que es esto, pero pues sí hay mucha reutilización de código y eso también pues se presta a que casi que cualquiera con acceso podría hacerlo. Ahorita yo creo que todavía va iniciando este tipo de campañas y vamos a seguir viendo muchas más campañas por el estilo y eso también nos va a dar pauta para poder hacer una atribución mucho más específica y mucho más centrada. Pero probablemente todavía sea el mismo grupo, el mismo actor, ya sea por el enfoque principal en Brasil. No hemos visto algún tipo de contexto específico de, por ejemplo, México, más allá del uso de estos, de la parte inicial con servicios básicos. Pero suplantar estos servicios básicos, por ejemplo, en México es bien común, o sea, lo hemos visto con este malware y con muchos más. Entonces no es nada específico, no da nada concreto. Hola, buenas. Te quería hacer una consulta. También primero, muy buena presentación. El vector de entrada, tú nos comentaste que era a través de phishing. ¿Han identificado algún otro vector de entrada aparte del phishing? ¿Alguna variación también del phishing, un smishing o algo así? Sí, claro. Bueno, sí mencioné phishing, pero también estaba sitios web y también los repositorios de GitLab. Entonces ya por lo menos tenemos 3 y ya salimos de la incógnita. Bueno, sin más preguntas, muchas gracias, Isa. Quédense para la próxima charla de José Alejandro Fleming, El enemigo duerme en tu supply chain, riesgos de terceros sin filtro. Camilo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Lo peor ya pasó. Linda. Lo peor ya pasó, pero lo peor ya pasó en Alemania. Y aquí estás con un toque más tranquila.